Ok, iniciamos el video número 4 de la serie sobre una vista previa al cálculo. Ya hablamos de los diferentes problemas que el cálculo resuelve. Primero fue el problema del área o cómo encontrar el área de un cuerpo como un círculo, ¿sí? Es decir, un cuerpo que no tenga líneas rectas, que no sea un polígono, sino líneas curvas. También hablamos del problema de la tangente, encontrar la tangente de una curva en cualquier punto. Y también hablamos de la definición de velocidad instantánea, que también el cálculo resuelve o explica o desarrolla, ¿sí? En este caso, en el video número 4, vamos a hablar de algo súper interesante, que es el límite de una sucesión. Entonces, en el siglo V a.C., este filósofo griego llamado Zenón, de Elea, propuso una lista de paradojas, y una de ellas es de la que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con lo siguiente. Él propuso esta paradoja. Tenemos a Aquiles y tenemos una tortuga. Y la paradoja básica es súper sencilla, el concepto es sencillo. Básicamente que a la tortuga, ¿verdad? Se le da, o sea, ellos van a competir, ¿verdad? Una competencia entre Aquiles y la tortuga. Pero a la tortuga, como es más lenta, se le da como un head start. Entonces, en lugar de empezar en el mismo lugar, en el mismo posicionamiento, la tortuga empieza adelante. Vamos a llamar a esto T1. Y Aquiles empieza un poco antes, ¿sí? A1. ¿Qué pasa? Que a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Aquiles eventualmente va a llegar a la posición A2, pero la posición A2, obviamente, es la posición T1, ¿sí? Es donde empezó la tortuga. Y por más de que la tortuga sea más lenta, en esta paradoja, aparentemente, Aquiles, nunca le llegaría a la tortuga debido a que cada vez que Aquiles dé un siguiente paso, es decir, por ejemplo, en A3, cuando ya va a ser la posición de la tortuga en el segundo momento, digamos. Entonces nunca llegaría el momento donde Aquiles alcanza la tortuga y pasa la tortuga, pero obviamente esto es una paradoja justamente porque desafía un poco la intuición, ¿sí? Sabemos que no es el caso, que eventualmente una persona puede outrun, ¿verdad?, a una tortuga. Entonces, ¿qué pasa? Aquí una forma de explicar esta paradoja es introduciendo el concepto de una sucesión, ¿sí? ¿Qué es una sucesión? Es una lista de números. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a llamar a la sucesión A las posiciones que toma Aquiles, y podemos llamar, por ejemplo, la sucesión T a las posiciones que toma la tortuga, ¿sí? Entonces, básicamente, una sucesión es una lista de números. Por ejemplo, vamos a tomar una sucesión en particular que va a ser la siguiente: 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. Y vamos a usar esta sucesión para explicar cómo la idea de la sucesión resuelve esta paradoja. Entonces, pongamos nuestro foco en esta sucesión, ¿sí? Es una sucesión de números racionales, ¿sí? Y vamos a graficar, ¿ok? Entonces, la primera forma de graficar, vamos a graficar aquí en la figura 1 en una línea de números reales, ¿ok? Entonces, obviamente, A1 va a estar aquí, A2, como es 1 sobre 2, va a estar en la mitad, acá sería 2, A3 es un tercio, entonces sería más o menos aquí, A4, ¿verdad?, que está aquí, es un cuarto, sería más aquí, y así sucesivamente. Esto sería una forma de graficar. La segunda forma de graficar, vamos a hacer aquí, vamos a hacer en un plano cartesiano ya, con eje X y Y, donde X sería el valor de n, ¿sí? Por ejemplo, empezamos con n1, 2, 3, 4, ¿sí? Y así sucesivamente. Y a n, entonces a1, vamos a poner que acá sería el 1. Bueno, entonces para a1, ¿sí? Es 1 directamente, es el valor 1. Para a2 es un medio, ¿verdad? Entonces es la mitad. Entonces, para cuando n es 2, esto estaría aquí. Cuando n es 3, es un tercio, ¿ok? Entonces tengo que dividir esto en 3 partes iguales, más o menos aquí. Y luego cuando cuando n es 4, sería un cuarto, y así sucesivamente. Entonces ya podemos ver que a un quinto, ¿y qué va a pasar? Y creo que en esta gráfica se nota aún mejor que en la anterior, en el número 1. Es algo súper sorprendente, pero intuitivo, que a la vez resuelve nuestra paradoja, la paradoja de Zenón. Y es que simplemente cuando n aumenta, es decir, cuando n tiende a infinito, ¿ok? Hay un valor límite. Cuando n tiene infinito, ¿sí?, de esta expresión, que en nuestro caso es 1 sobre n, entonces a esto se llama límite. Límite cuando n tiene infinito de 1 sobre n, en este gráfico se ve claramente que es 0, ¿sí? Cuanto más grande es n, más se acerca a 0 el valor de mi fracción o del valor que yo tengo en esta sucesión, ¿ok? Y aquí es donde hablamos del concepto del límite, ¿verdad? Entonces un límite es básicamente un valor que toma una expresión a medida que un número se acerca a otro, ¿sí? Eso sería en términos generales. En general, ¿verdad?, la notación, y esto ya hablamos mucho, es que se usa la palabra límite. El límite cuando n o x o cualquier variable tiende a infinito de alguna expresión. En este caso estamos hablando de sucesiones, por lo tanto vamos a llamarle a la sucesión a sub n, va a ser un valor L, que es el límite de esa sucesión. Bueno, también un ejemplo rápido sería el concepto de escribir un número que es irracional, como el número pi, ¿sí? El número pi es un número irracional. Yo puedo escribir como una sucesión de la siguiente manera. Por ejemplo, decir que el primer valor sería 3.1, el segundo sería 3.2,
1, 4. El tercer valor sería 3, 1, 4, 1. El siguiente sería 3, 1, 4, 1, 5 y así sucesivamente. Pero lo que vamos a saber es que el límite de esta sucesión, cuando n tiende a infinito, es el número irracional pi, que se define a través del concepto de círculo, ¿verdad? Pero sigue siendo un número real. Bueno, entonces ese sería otro ejemplo. Pero bueno, volvamos a nuestra paradoja de Zenón, ¿sí? En donde tenemos esta situación que ya explicamos. Aquiles empieza un poco antes que la tortuga en posición. Eventualmente Aquiles obviamente va a llegar al punto A2, que fue el punto T1 de la tortuga. Y la paradoja sería, esto significa que Aquiles siempre va a estar atrás de la tortuga. ¿Y por qué esto no es el caso en la forma, en el concepto real? Y es el siguiente, el concepto del límite. Y es el límite el que es igual para ambos. Y en ese momento, cuando n, ¿sí?, tiende a infinito de la sucesión de las posiciones de Aquiles, cuando es igual, ¿sí?, al límite, cuando n tiende a infinito de las posiciones de la tortuga, es en ese momento, en este momento P, ¿sí?, podemos llamarle P a esto, o lo que quieran, o L, lo que sea, va a ser el mismo valor. Ambas sucesiones tienden, ¿ok? Su límite es el mismo. Y es exactamente en ese punto P donde, donde Aquiles sobrepasa o llega o alcanza a la tortuga. Y así es como se resuelve la paradoja de Zenón de Aquiles y la tortuga usando el concepto matemático del límite, que es una base del cálculo diferencial e integral. Y eso es todo por hoy. En el siguiente video vamos a hablar sobre la suma de series, ¿sí?, que tiene que ver un poco con estas sucesiones. Pero bueno, y espero que les guste.